Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, Carla. Vamos a dar inicio en esta mañana con nuestro contenido, ¿verdad? El cual vamos a estar desarrollando lo que son los argumentos proteccionistas. Y cuando hablamos de los argumentos proteccionistas, nos vamos a referir al desarrollo de una política económica en la que para proteger, ¿verdad?, los productos que son propios del país, se imponen ciertas limitaciones a la entrada, ¿verdad?, de los productos similares o iguales. De estos productos extranjeros, y eso se hace mediante la imposición de los aranceles e impuesto a la importación. Y esa política económica que se desarrolla como parte del proteccionismo es con el fin, ¿verdad?, de intervenir en la economía del país en relación a lo que es la producción de los bienes y servicios, ¿verdad? Esto con el fin de mejorar el bienestar de los ciudadanos. También la parte de la política económica está relacionada con la estabilidad de los precios, ¿verdad? Para evitar lo que es la inflación, tener un buen control de los precios de los bienes y los servicios, que estos pues no vayan a estar incrementando, ¿verdad? Entonces, en esa parte del proteccionismo, ¿verdad?, es lo que vamos a estar desarrollando. Dentro de el tipo de las medidas que los países implementan en relación al argumento proteccionista, tenemos los aranceles, las cuotas, las subvenciones o subsidios y las medidas no arancelarias, ¿verdad?, que son las normativas sanitarias y de seguridad, las normativas de medio ambiente o medioambiental y el impedimentos administrativos, ¿verdad? Esos son uno de los tipos de medidas que se toman en cuenta. Y la primera medida, pues, son los aranceles. Los aranceles es un impuesto o gravamen que se debe pagar, ¿verdad?, en concepto de la importación o exportación de bienes. Estos pueden ser tanto ad valorem, que es referente al valor, como está referido a un porcentaje, ¿verdad?, de los bienes o específico, como una cantidad determinada por unidad de peso o de volumen, ¿verdad? De esa manera es que se relaciona lo que viene a contener los aranceles, ¿verdad? Y dentro de los aranceles que dijimos, ¿verdad?, que son los impuestos que se cobran sobre la mercancía que cruzan las fronteras, ¿verdad?, por medio de una zona aduanera. Entonces, tenemos acá que dentro de los aranceles pueden cobrarse, ¿verdad?, sobre los bienes que pasan a través de una zona aduanal o en ruta a un tercer país.
existen en este sentido lo que son los derechos de tránsito, ¿verdad? Sobre las mercancías que salen de un país. Eh, a esto se le conoce como los derechos de exportación, ¿verdad? Y tenemos el otro tipo que está enfocado a las mercancías que entran a un país. Y esto pues es conocido como los derechos de importación, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos tipos de derechos, tanto los de exportación como los de importación. Cuando hablábamos de los derechos específicos, que estos se imponen, ¿verdad? Prácticamente a aquellos acuerdos con la relacionado a la cuantía física de la importación que se esté realizando, ¿verdad? Esto es la medida ya sea por libras o por yarda, ¿verdad? Acá como la parte del arancel donde dice que eh, va a depender del peso o del volumen. Y los derechos también, ¿verdad? Como acá mencionábamos los que se implementan al valor, ¿verdad? Que vienen a representar pues ese porcentaje, ¿verdad? Del valor de la importación. Lo que tiene que ver, ¿verdad? Con los derechos de importación, son cobrados por un país y a estos pagos que se realizan o cobros que se realizan, pues también es lo que le llamamos como los aranceles de aduana, ¿verdad? O tarifa arancelaria. También de esa manera se le conoce, ¿verdad? Existen también en la parte de la tarifa arancelaria que lo podemos ver desde una forma o una columna o también como más columnas. ¿A qué se refiere esto? Que en un arancel de aduana de una sola columna, el tipo de gravamen es el mismo para un bien determinado, cualquiera que sea el país donde se importe. Y una tarifa arancelaria multicolumnar, ¿verdad? Esto se va a referir a que discrimina, ¿verdad? Según el país de origen de la importación. Entonces, por ejemplo, si la importación desde países con los que hay acuerdos arancelarios entre ambos países puede estar sujeta a derechos mucho más bajos que con los países que no se tengan esos acuerdos, ¿verdad? Entonces, la parte esta de los aranceles proteccionistas, pues se destinan a lo que es reducir o eliminar la importación de los bienes sobre los cuales se cobran los aranceles. ¿No? Entonces, eso tenemos jóvenes en relación a la parte arancelaria y también la relación, ¿verdad?, que hay entre las recaudaciones totales de los derechos aduanales y el valor total de las importaciones. Eso es importante, ¿verdad?, tomarlo en cuenta. También otra medida que se considera como parte de los argumentos proteccionistas, tenemos las cuotas. Y las cuotas de importación, pues una restricción directa sobre la cantidad que de un bien puede importar un país. La parte de la restricción normalmente se hace cumplir mediante la expedición de licencias de importación para un grupo de individuos o firmas, ¿verdad? Esta se diferencia de la parte de las cuotas absolutas en que las cuotas pues se prescriben a un límite fijo,
para lo que son las importaciones, ¿verdad? Sino que la cantidad más alta de las importaciones en relación al tipo de derecho más bajo. Eso es en relación al... Eso era en relación a las cuotas. También tenemos otra medida que es el subsidio. Un subsidio es una asistencia financiera gubernamental a un producto nacional, ¿verdad? Esto incluye donativos en efectivo, préstamos de bajo interés, concesiones fiscales y la participación del capital gubernamental en firmas nacionales, ¿verdad? También el subsidio es considerado como parte de las medidas proteccionistas. Las principales ganancias de los subsidios corresponden a los productos nacionales, cuya competitividad internacional se ve incrementada como el resultado, ¿verdad? Pero los subsidios deben pagarse, generalmente el pago se hace a través de la exigencia de los respectivos impuestos. En la práctica, muchos subsidios no son tan exitosos, ¿verdad? En parte, el incremento de la competitividad internacional de los productores nacionales, puesto que tienden a proteger la ineficacia en lugar de promover la eficiencia. Eso en relación a la parte del subsidio. Una limitación voluntaria de exportaciones, ¿verdad? Una variante de las cuotas de importación son las restricciones voluntarias de exportación. Esta es una cuota que el país exportador impone generalmente como producto de la solicitud que de ella hace el gobierno del país importador. Esto estar de acuerdo con lo que es una restricción voluntaria de exportación se considera una manera de salir librado, ¿verdad? Lo mejor posible de una mala situación al mitigar lo que son las presiones proteccionistas en un país. Tenemos los impedimentos administrativos, ¿verdad? También en relación a las políticas administrativas de comercio, que son regulaciones burocráticas diseñadas para restringir los niveles de importación, ¿verdad? Eso es en relación a la parte de los impedimentos administrativos. Una restricción. Tenemos la normativa sanitaria y de seguridad, regulaciones sobre bienes que importados de otros países para garantizar que cumplan con lo referente a las normas sanitarias de fabricación, ¿verdad? Esto con el fin de brindar una seguridad a los consumidores del país. Bien, eso es, jóvenes, en relación a la parte de las restricciones o de los argumentos proteccionistas que se dan en un determinado país. Comerciales del mundo. Ok, siguiente diapositiva, Fran. Mira, si querés probamos y te doy el control tal. Tenemos, ok, las principales rutas comerciales son Europa, América del Norte, Japón y América Latina. En Europa, siguiente, por favor. Los datos del comercio en Europa. Este continente tiene fuertes alianzas con los países de África y de Medio Oriente. Estas alianzas, generalmente se dan a través de acuerdos con el gobierno. Más del 76% del comercio de Europa se da dentro de la misma región, pero dentro de este comercio se tiene el 82% de bienes de capital
el 63% de productos eléctricos, el 75% de productos de consumo final que no sean alimentos, y en el caso de los alimentos, gracias a la Comisión Económica Europea, esto se mantiene también en un porcentaje significativo con el 74% de participación de las empresas, ya que está bastante regulado. Pero no solo el comercio regional es importante, sino también el comercio intrarregional. Para que este comercio intrarregional se dé, es importante que se eliminen las barreras para un libre flujo de bienes y de factores productivos. En este caso, las empresas de fuera de la región comienzan a dominar rápidamente con la manufactura de productos, así también en las áreas de tecnología y de servicios, incluyendo los transportes. El comercio con de Europa con otros países ha crecido entre los años de 1986 al 91. Se ha estado dando en tasas elevadas en el norte y en el sur de Europa. En Europa del Norte se han incrementado las importaciones a tasas de 6.6% y las exportaciones a tasas del 5%. En los países del sur de Europa lo hicieron a tasas de 8.5% y de 6.1% respectivamente. Pero en ambos casos todavía hay un déficit porque las exportaciones son menores que las importaciones que se están realizando. Pero sí se ha visto de que en el caso de las exportaciones, el aumento de las exportaciones se dieron en países desarrollados, mientras que las importaciones aumentaron en los países que están en proceso de desarrollo en Europa. También nos presentan en la página una tabla, que es el comercio internacional, e intrarregional que se da. Y en el caso de Europa, con África y Medio Oriente, los principales comercios intrarregionales que se dan es el combustible, las manufacturas intermedias y los bienes de capital que no sean eléctricos, mientras que en menor medida se dan los bienes no alimentos y los alimentos en sí. Con el lejano oriente se tiene que los principales bienes que se comercializan son los bienes de consumo y las manufacturas intermedias, mientras que los que menos se comercializan son los alimentos. Con América del Norte y del Sur tenemos un alto comercio de alimentos y no alimentos, teniendo poco comercio de bienes de consumo. Permítame un momento. Ahora bien, los principales tráficos de los países, como estamos hablando de que se dio un crecimiento del comercio en Europa del Norte y Europa del Sur, en el caso de Europa del Norte, sus principales comercios tienen lugar con Norteamérica, mientras que para los países del sur tiene lugar con Europa, países del sur de Europa tienen lugar con Japón y con los NIE. En los últimos años, también los países de Europa del Sur se han incorporado el sudeste asiático y China. Los principales productos que exporta Europa del Norte son frutas, vegetales, alimentos y bebidas. Y los principales productos que se exportan en Europa del Sur, son los lácteos, los alimentos, las bebidas, los productos químicos y los productos de consumo final. Entonces, se tiene el análisis de que para finales del sexenio, eso también se estará en constante aumento, estas tasas de comercialización de comercio intrarregional en Europa. Ahora con América del Norte. Ok, siguiente. Los datos del comercio en América del Norte. En América del Norte, desde 1987, con la devaluación del dólar y con la reestructuración de las empresas norteamericanas, el país en sí ha ganado competitividad en el comercio, aumentando más sus exportaciones que sus importaciones. Entonces, eso les ayudó a disminuir el déficit comercial.
Las importaciones de bienes que se producen fuera del país no ha disminuido y no lo hará debido a la globalización que ha tenido la producción de las empresas norteamericanas. Las exportaciones han aumentado, especialmente en las empresas que son medianas y las pequeñas. En cambio de las importaciones, ¿verdad? Sino que las exportaciones han aumentado en las empresas medianas y pequeñas localizadas en Estados Unidos que buscan colocar su producto en el exterior. Entonces, el déficit que tenía con Europa Occidental se ha invertido, porque ahora América del Norte tiene un mayor índice de exportaciones que de importaciones. Y no hablemos también de Latinoamérica, ¿verdad? Que le ha sobrepasado a América del Norte. Esto se debe de que ha habido también un fuerte incremento de las exportaciones en los productos de tecnología, que ha hecho también disminuir las importaciones de este mismo tipo de productos, aparte de la apertura al comercio exterior que se está dando en Norteamérica y la recuperación económica que están teniendo los países. En Canadá se exportan los productos que son, bueno, en sí las materias primas y los semiprocesados, con un fuerte también crecimiento de los productos manufacturados de alto valor, tales como los equipos científicos, los conmutadores telefónicos, los aviones y también los productos de consumo. En Estados Unidos, las tasas respectivas de exportación e importación son las siguientes. Del 9.2% las exportaciones y nada más del 2.4% las importaciones. Entonces, las exportaciones de igual manera aumentaron rápidamente en los países en desarrollo con el 11.7% y en los países desarrollados con el 7.6%. Las importaciones también respectivamente han crecido en los países en desarrollo con el 5.9% y en los países desarrollados ha crecido con el 2.2%. Entonces siempre podemos ver esa diferencia de que los países desarrollados tienen un índice más alto de exportaciones que los países en desarrollo, que aunque en el caso de América del Norte no hay déficit, pero igualmente hay una diferencia en cuanto a las exportaciones que realizan. En el caso de Canadá, bueno, eso es con Estados Unidos, ¿verdad? En el caso de Canadá, sus importaciones, sus exportaciones también aumentaron más que sus importaciones, con tasas de las exportaciones con un 5% y las importaciones con un 4.3% respectivamente. En el caso de Norteamérica, los principales países con los que tienen comercio es con el norte de América y con Japón, también incorporándose China y los países del sudeste asiático. También los países de Latinoamérica son una importante y considerable cifra en cuanto al comercio intrarregional también de América del Norte. Ahora vamos con Japón. Ok, en el caso de Japón, este país está experimentando un fenómeno. Se lo permito un momento. Ok, en el caso de Japón, déjame un minuto. Ok, perdón. En el caso de Japón está experimentando un fenómeno que todos los países desarrollados han pasado, en el que está creciendo rápidamente y está pasando a un periodo de madurez en el que ya tiene una mayor estabilidad y bajas tasas de crecimiento. Entonces, este país espera de que sus tasas siempre se encuentren pues estables y altas, como a diferencia de cómo fue en el pasado. La organización de la producción en Japón se divide en dos grandes conjuntos de organizaciones, que son las empresas principales y las empresas asociadas.
están enfrentando también problemas que tiene el país, que son problemas macroeconómicos y un estancamiento. En el caso de las empresas principales, estas se enfrentan a altos costos de producción, costos más altos también en su financiamiento y en una caída de la demanda que tiene el mercado interno. En el caso de las empresas asociadas, estas se ven enfrentadas a la demanda que está estancada y a una escasez de la mano de obra especializada, por lo que sí están en peligro de irse a la quiebra, aunque el Japón esté en constante crecimiento económico. Entonces, también se hicieron grandes inversiones que fueron realizadas a las empresas en Japón a finales de los 80. Estas inversiones permitieron mantener el desarrollo japonés durante un tiempo, pero se generó una dependencia, ya que se generó ociosidad en las empresas japonesas. Entonces, actualmente también tienen un mercado interno, un mercado interno bajo que las obliga también a exportar, a impulsar las exportaciones y no solo el consumo nacional. Entonces, también no estaban abiertos a comercializar con otros países, pero gracias a estas cosas que se están sucediendo con las empresas del país, se vieron abiertos a abrir un poco más sus fronteras y a comercializar con el exterior, comenzando con, como lo dijimos anteriormente, las exportaciones. Por lo que las importaciones y exportaciones han crecido en un 15% y un 20% por año. En el caso de las importaciones, también han sido mayor que las exportaciones, al revés de Latinoamérica, de Norteamérica, que tenemos que no hay déficit fiscal. En este caso, sí está habiendo un crecimiento del 8.7% de importaciones y 4.9% de las exportaciones, respectivamente, en Japón. Los principales tráficos que tiene Japón con otros países son con Estados Unidos, que son los mayores flujos con Estados Unidos, también está con el norte de Europa. También se incorporan los países del sudeste asiático y en menor medida en China. Latinoamérica, a diferencia de Norteamérica, que sí es considerable las exportaciones que realizan, es un poco insignificante las cifras que tienen con el comercio con Latinoamérica. Ahora, el siguiente. Ahora sí, vamos con las principales rutas comerciales, Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica, tenemos una medida que es la que vamos a estar mencionando, que es TEU. El TEU es una medida utilizada para la capacidad del transporte marítimo. Entonces, el comercio exterior ha crecido a 2.3 millones de 2.3 millones de TEU a 3.3 millones. Entonces, ha tenido un crecimiento del 45% en los últimos 6 años. El tráfico más importante que se da en esta región es en la costa este de Sudamérica. Estos vendrían siendo los países de Argentina, de Brasil, de Paraguay y Uruguay. Y también el Caribe y Centroamérica, que incluye también a México, pasa de 700.000 a 1.3 millones de TEU. Entonces, si bien es en menor medida que los del costa este de Sudamérica, que no los mencioné, perdón, que crecieron de 1 millón a 1.3 millones, sí es también significativo el crecimiento que ha tenido el Caribe y Centroamérica. En el comercio exterior, no hay productos que predominen y que sean los más importantes, pero para el caso de las importaciones, pero en el caso de las exportaciones, predominan las frutas, los vegetales y los alimentos. Y eso ha sido todo por mi parte. Gracias. Y entonces damos por finalizada la clase del día de hoy, jóvenes. Pasen feliz día, bendiciones y siempre las recomendaciones, ¿verdad? A cuidarnos. Adiós. Gracias, adiós. Adiós, señor. Feliz día. Feliz día.